Bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy tenemos un tema muy interesante de la mano de un gran especialista, porque además tenemos invitados, señores. Así mismo, Brenda. Hoy tenemos a un invitado. Eso da gusto hablar con él, el doctor Jeffrey Beltré, que además de médico internista, es gastroenterólogo, endoscopista y docente. Cuéntenos, doctor. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Esa presentación tuvo cara. Gracias por todo eso y estamos aquí. Un placer. Gracias por la invitación. Señores, hoy vamos a hablar de cáncer de colon. Un tema muy importante que vamos a tratar de sacar el mayor provecho al doctor. Cuéntenos, doctor, algo del cáncer de colon. El cáncer de colon recientemente estuvo muy en la palestra debido a una publicación que salió por la Asociación Americana del Cáncer, donde hablaban de que en Estados Unidos, obviamente, ya el cáncer de colon es la principal causa de muerte en pacientes menores de 50 años, Wow. que, como ustedes saben, era un cáncer que veíamos más en pacientes mayores de 50 años. Y de hace 6 años hacia acá, las guías de detección temprana y tamizaje han cambiado para que seamos más enfáticos en hacer pruebas de detección, sean invasivas o no, en pacientes a partir de 45 años. Entonces, para entrar en materia, ¿cómo podemos definir el cáncer de colon? O sea, ¿qué es el cáncer? El cáncer de colon se define o comienza como la mayoría de los cánceres en un error en lo que es la división celular y un error en los genes que deben interrumpir una mal división celular. A nivel del colon, de nuestro intestino grueso, van a crecer pequeños pólipos que en el caso de nosotros los gastroenterólogos, nosotros vemos los pólipos como los ginecólogos ven los miomas. Son Sí. unos tumores comunes, pero nosotros con un tamizaje temprano podemos encontrarlo en una etapa bien pequeña y por colonoscopía podemos resecarlo y evitarlo, porque se cree o se tiene estudiado que entre la aparición de un pólipo en su etapa más diminuta de 5 milímetros, vamos a decir, hasta que es un cáncer ya de colon, pueden pasar hasta 10 años. Sí, Sí. claro. Entonces, por eso es la importancia de la detección. El cáncer de colon además da muchísimos efectos secundarios, da signos y síntomas que a veces pueden dar temprano y otras veces son muy tardíos. Eso va a depender incluso del lugar que encontremos el Sí. cáncer. Ujú. Y en ese mismo sentido, doctor, que usted habla de la prevención y de la detección, hay muchas personas confundidas con esos términos, porque una cosa es detección temprana y una cosa es Me prevención. ¿Cuál encanta. sería la diferencia, doctor? Para que el paciente tenga una idea o el público, lo mismo que nosotros buscamos con la detección temprana es lo que buscan los ginecólogos con un estudio de Papá Nicolau, Ujú. lo que buscan los Excelente. urólogos con un chequeo prostático, lo que pueden buscar, por ejemplo, los pacientes que van a un chequeo porque tienen anemia y tienen historia familiar de leucemia, por ejemplo. Lo que buscamos es detectar tempranamente este tumor. Ahora, la prevención de esto es que se ha relacionado mucho con el tema del estreñimiento, con el Sí. tema de consumir carnes procesadas, con no hacer ejercicio, con el poco consumo de fibra. Y si nosotros alertamos a la población de que deben hacer ejercicio, consumir fibras, vegetales, tener un buen hábito intestinal, vamos a prevenir la aparición del cáncer. Ahora, con estudios como colonoscopía o pruebas no invasivas como la que hacemos de sangre oculta o de inmunotest a nivel de la CACA, entonces ahí hacemos detección temprana. Esa es la diferencia. Prevención es para que no aparezca. Exacto. Bien, o retrasar su Ujú. aparición o disminuir que pueda aparecer. La detección es encontrarlo a tiempo para poder hacer un tratamiento oportuno. O sea, traducido al español, en pocas palabras, eso se refiere al tamizaje, porque estamos hablando de tamizaje, pero quizás el paciente que está detrás del lente no sabe a qué se refiere uno como médico con el término de tamizaje. Es todo lo que yo como médico le puedo proporcionar al paciente para iniciar una investigación. En este caso, usted viene a la consulta y el doctor inicia el tamizaje ya con las pruebas del lugar y con la colonoscopía, ¿cierto? Sí, el problema es que yo creo que una de las palabras que peor traducción tiene o menos friendly es screening. Porque Sí, screening en inglés se oye bonito. Me van a hacer sí, un screening sí, de cáncer de claro. colon. Pero me van a hacer un tamizaje de cáncer de colon. Suena como que me van a partir el Sí. colon o Sí. o sea, se oye Sí, muy sí, mal. sí, totalmente. Ahora, vamos a hacerle una prueba de detección temprana de cáncer de colon. Simple. Si usted sabe, como mujer, que va al ginecólogo por lo menos una vez al año, como hombre que va al urólogo después de los 35 o 40 años, es
educar a la población de que a partir de los 45 años o a los 45 años vaya el gastroenterólogo, hombre y mujer, a hacerse una prueba. Es simplemente eso. Exacto. Excelente, doctor. Nos hemos dado cuenta que mientras van pasando los años, se ha cambiado o ha variado un poco la edad de iniciar esta detección o este tamizaje. Ujú. ¿Eso se ha visto relacionado con el aumento en casos de pacientes jóvenes? Bueno, si me tuvieran que preguntar, doctor, ¿por qué aumentaron los casos de cáncer de colon en Ujú. pacientes menores de 50 años? No se sabe la respuesta. Los estudios lo que dicen es que se asocia mucho a que ahora tenemos más sobrepeso en Sí. pacientes jóvenes, que tenemos mayor consumo de carnes ultraprocesadas, de alimentos procesados, mayor consumo de azúcar, que la dieta que antes era propia de Estados Unidos, por ejemplo, con la comida rápida, ya está en todos lados. Todas esas teorías se tienen, que hay un mayor crecimiento en lo que es, o más rápido, en los pacientes que tienen pólipos, que antes ese paciente con 35 años para que desarrollara un cáncer tenía que llegar a los 50, a los Sí. 45. Ahora hemos Ujú. visto cáncer de colon ya desarrollado para gente de 36, 38, 40 años. Wow. Sí, algo que sí ya lo sabemos es que en los pacientes afroamericanos en Estados Unidos, el cáncer de colon incluso recomiendan la detección o el tamizaje a los 40 años por la A los agresividad. 40. Y en la Eso es población normal, importante 45. porque vemos sobre todo en los masculinos, un hombre de 40 años, un hombre relativamente muy joven, luce Sí. bien. Y hay hombres, de hecho, que llevan una vida fitness, que hacen algún tipo de ejercicio, actividad, que entienden que comen sano y no aparentan, o sea, no relacionan de que deben de iniciar un tamizaje, ir a una consulta porque ven muy lejos el hecho de que le dé cáncer y sobre todo si en la familia ya no tienen este factor de riesgo, o sea, no tienen historia familiar de que hayan tenido cáncer. Eso es cierto, porque con las mujeres es más fácil, porque están más Sí, acostumbradas a Sí. ir a una consulta, aunque Sí. no se sientan nada. sí, Con los hombres, que yo siempre les digo en la consulta, esto es como tener un carro. Usted dirá que si usted compra un carro nuevo, usted no tiene que chequearlo porque el carro está nuevo. Sin embargo, el fabricante le dice a partir de tantos kilómetros hay que chequear el carro. Es lo mismo con un paciente. Usted tiene que chequearse a los 45 años porque ya todos sabemos que a partir de esa edad le pueden aparecer pólipos y lo podemos encontrar en un estadio temprano. Algo importante que decías es que si el paciente no tiene una historia familiar, se rehúsa mucho también a ir. Hay que dividir. El paciente que se le hace un tamizaje es un paciente sano, Exacto. es un Exacto. paciente sí, que no tiene anemia, que no ha tenido pérdida de Exacto. peso, que no es estreñido, que no tiene diarrea, que no tiene enfermedad inflamatoria intestinal. Todo esto son los factores de riesgo exacto. para Que tener no cáncer de fumas, colon. ejercicio y Ese demás. es el paciente de tamizaje, el que está sano. El otro paciente que se recomienda hacer el estudio ya, el que tiene anemia, generalmente por déficit de hierro, ha perdido peso, su papá, su mamá, su abuelo tuvieron cáncer de colon o tuvieron cáncer de mama. Los hijos de madre, sobre todo, con cáncer de mama, hay que hacerle un tamizaje igualito como si fuera un cáncer de colon, por la relación que tienen los genes mutados en cáncer de colon Claro, y claro. cáncer de mama. Pero es la misma edad para ambos pacientes. Para el tamizaje, obviamente, tamizaje paciente sano, 45 años. 45 años, ¿eh? Y para el paciente, entonces, lo subdividimos. Si, por ejemplo, a Juan, su papá Pedro, le descubrieron un cáncer de colon a los 38 años, Exacto. hay que hacerle el tamizaje a los 28 años. Hay que bajarle 10 años de la edad del Ay, diagnóstico. pero estábamos erradas porque de hecho yo pensaba que era 35, No, 40 no, años, no. pero mira, Debemos Eso bajarle es. 10 años por lo que le expliqué claro, más temprano. Se claro, supone que al papá de Juan, si le salió un pólipo a los 38 años, debió salirle el cáncer a los 48. Debieron pasar 10 años. Sí. oh Si ya él Cristo, con Sí. 38 años tenía un cáncer de colon, es que esos pólipos venían con 28 años. claro, Y eso lo hemos visto en la consulta. Agarramos al papá que tiene 45, le hacemos una colonoscopía, le encontramos dos pólipos con displasia de alto grado, que es prácticamente una puerta antes del cáncer. exacto. Y agarramos los hijos y le hacemos tamizaje. Y los hijos salen con pólipos, ya con 25, con 22, con 20 años. Y no tienen síntomas esos hijos, ¿verdad? Exacto, esos Y pacientes. eso es súper, súper importante, señores, porque si a ese antecedente familiar le sumamos que el paciente es obeso,
El No, y paciente hasta sobrepeso. come mucha carne, es sedentario, que no hace nada. Son Claro. factores de riesgo que se van sumando y que te van a ir predisponiendo cada día a desarrollar esta enfermedad. Ustedes que hacen más medicina interna que yo, saben que nuestra población ha ido muy al sobrepeso y a la obesidad. Sí, Sí, claro. Estamos viendo más pacientes sí, con dislipidemia, más pacientes sí. hipertensos, más pacientes con diabetes. Todo eso es una carga metabólica que va a interrumpir lo que es una división celular normal y lo que es que si hay una célula mal dividida, entren los genes supresores tumorales y la detengan, porque tú estás con el azúcar alta, el colesterol alto, la presión alta, no estás haciendo ejercicio ni nada de eso. Y realmente esto es algo que nosotras llevamos en el día a día en la consulta como una lucha constante, porque usted habla del sobrepeso, que está muy relacionado. De hecho, un paciente ya por este exceso de adiposidad entra en un proceso inflamatorio constante en el cuerpo. Entonces, ¿qué sucede con esto? Es difícil tú decirle a un paciente, tenemos que empezar a hacer cambios porque tú ya estás en sobrepeso, pero es un paciente que tiene a lo mejor un índice de masa corporal entre 25 y 30, que ya aquí estamos en sobrepeso, señores. Muchas veces usted ve al paciente que luce delgado, pero está en sobrepeso. Está en sobrepeso. Entonces, eso es como una batalla. Uno, poder orientar al paciente y decirle, aunque tú no te sientas que tú estás gordo, hay que empezar a tomar medidas, hay que empezar a educar a la población porque ellos eso no lo validan. Sí mismo. De hecho, a veces el paciente quiere hacer cambio es cuando ya ha aumentado 2 tallas y ahí hablamos de que posiblemente tiene un índice de masa corporal por encima de 30, 35, que ya eso es un grado de la obesidad como tal. Sí. Totalmente de acuerdo. Tenemos que hacer más prevención y no solamente en el paciente adulto, de que el paciente está en la adolescencia, hay que detener el tema de que desarrolle enfermedades metabólicas crónicas, como diabetes, hipertensión o dislipidemia. Porque ese paciente con esas enfermedades a los 20 años es el paciente que va a tener mayor riesgo de cáncer de colon, cáncer de estómago, cáncer de hígado, que va a tener hígado graso no alcohólico, que va a tener una disfunción metabólica asociada a hígado graso también. Y todo eso va a contribuir con mayor aparición de cáncer de colon. Entonces, doctor, para resumir ya, los factores de riesgo para desarrollar cáncer de colon son, Pacientes que tengan familiares de primer grado que hayan tenido cáncer de colon, sobre todo en edades tempranas, o cáncer de mama también. Pacientes que tengan anemia por déficit de hierro. Pacientes que hayan tenido un cambio en su patrón evacuatorio. No es solamente que sea estreñido, es que usted iba 4 veces a la semana al baño, ahora está yendo 7 y 8 veces a la semana y está haciendo de una consistencia floja. O el paciente que antes iba todos los días al baño y ahora está yendo interdiario o solamente 2 o 3 veces a la semana. El, Ojo pa- con eso. el paciente también que ha tenido o ha visto sangre en sus evacuaciones es un paciente también que se debe investigar. Y sobre todo, si tiene unos otros factores de riesgo y a eso le suman que tienen más de 45 Y años, a veces ven sangre y dicen, ah, eso es hemorroide, hemorroides, sí. y lo dejan desapercibido. no deben hacer. Nosotros le tenemos mucho miedo a la sangre en la heces, a veces más que el paciente. Sí. Wow. Porque es que la sangre es cierto. Paciente joven, estreñido, te diría, bueno, es hemorroides. Pero es mejor pecar en ese sentido de que ese era hemorroide, no era más nada, que de 10 pacientes tú dejar ir uno porque no le hiciste una prueba y que tenía cáncer de colon. ¿Y cómo anda el pronóstico de este cáncer? Yo sé que va a depender mucho de la forma en que se detecte, porque no es lo mismo un paciente que usted lo diagnosticó, que lo captó a tiempo y ya usted está tomando medidas, a un paciente que no fue, no inició tamizaje y está silenciosamente desarrollando su cáncer. Si encontramos el cáncer en estadio temprano, primero, si encontramos lo que son pólipos solamente, aunque tengan una displasia de alto grado, pero lo podemos extraer completamente por colonoscopía, Ujú. es excelente pronóstico porque ese paciente pasa de estar en detección a estar en vigilancia para cáncer de colon y las Excelente. colonoscopías en vez de cada 5 años, dependiendo la característica del pólipo, se colocan cada 2 años, cada 3. Eso va a depender. Ahora, si encontramos un cáncer y está in situ, que no ha pasado más capas que la muscular, que la mucosa o la Ujú. submucosa, entonces Está ese, localizadito ese ahí. paciente también tiene buen pronóstico porque quizás con una cirugía sea totalmente Ok. curativa. Ya el paciente que encontramos con el cáncer de colon, está obstruyendo la luz del colon,
que ha penetrado ganglios linfáticos, que se ha diseminado en hígado, Que ha hecho hueso, próstata. metástasis. Es un Sí, paciente porque de la aún gente peor entiende ese pronóstico. término, mi amor. Es peor pronóstico. Por eso es la importancia de realizar los chequeos de manera oportuna, por lo menos anual, por lo menos, porque hemos visto casos de pacientes que siempre se hacen su chequeo y hay una anemia, varones, que se supone que los varones no pueden tener anemia en una persona sana, ¿cierto? Entonces empiezan con una anemia y cada vez que se hacen un hemograma es una anemia. Y no, todo está normal, todas las analíticas están normal y el paciente siempre tiene una anemia. Ah, pero es muy leve, eso no es nada, eso es que no se está alimentando bien. Pero hay que ver qué hay detrás de eso. Y a propósito de eso que tú mencionas, que es muy importante, quisiera hacer dos preguntitas, dos en una. La primera es, ¿el tamizaje se recomienda al menos una vez al año o ya pacientes, por ejemplo, que se están vigilando, se les realiza 2 veces al año? No, lo que se recomienda es que a partir de los 45 años, en pacientes sanos, repito, que no tengan historia familiar de cáncer de colon, vayan al gastroenterólogo, se realicen una prueba como colonoscopía o en el caso de no desearlo así, hay otras pruebas que no son invasivas, pero la recomendable es la colonoscopía y a partir de esa colonoscopía, entonces sabemos si el paciente se tiene que realizar el estudio cada 5 años, cada 10 años, cada 2 años, Exacto. cada 3 O años. sea, que no necesariamente usted todos los años No, 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 No. no, no, tiene que no. estar entrándose el tubo. Yo lo digo así porque es que le tienen miedo, señores. No, no, Y no, no. también Sí, quiero desmontar el tabú, el mito, que usted nos hable un poquito de la colonoscopia, porque el paciente le tiene miedo a la colonoscopia, sobre todo los sí, hombres. sí. Y en eso quería comentar que uno ve a pacientes con mucha desinformación con respecto a la colonoscopía. Incluso hay pacientes que no saben que hay que anestesiarlo. A veces te preguntan que por qué hay que hacerse una evaluación prequirúrgica. O sea, hay que someterlo a una anestesia y ellos no saben ni siquiera cómo es el procedimiento. No, no. Me La encanta. colonoscopía la realizamos en una sala de endoscopía, donde el paciente previo a llegar ahí se tiene que hacer una evaluación por Exacto. médicos internistas o cardiólogos si lo necesita, o neumólogos o endocrinólogos, dependiendo si tiene alguna otra enfermedad. Se asegura de que el paciente esté en las mejores condiciones para realizarse el estudio. Se le da una preparación el día antes que consiste en unos laxantes. Y cuando el paciente llega a la sala de endoscopía, se va a ver con un anestesiólogo que también le va a hacer una evaluación y le va a colocar una anestesia endovenosa, o sea, por las venas, por Exacto. los sueros. El paciente Excelente. no se va a recordar de nada, Exacto. se va a despertar y como yo siempre le digo a mi paciente, antes de que se duerman, cuando usted se despierte va a preguntar, doctor, ¿cuándo empezamos? Y ya habremos acabado. Sí, y es un sueño rico, un sueño, un sueñito muy bueno. Tú sabes que a propósito también va a depender, o no sé qué tan cierto es, hay pacientes que dicen que eso molesta. Por ejemplo, que después que le hacen el procedimiento, entiendo que va a depender la técnica o... No, no, no hay ninguna razón para que un paciente salga con molestia o dolor del estudio. Incluso ya las técnicas modernas, nosotros prácticamente no usamos aire haciendo la colonoscopia. Yo no uso aire, es Wow. totalmente con agua que la El aire hacemos. es como, y perdoncito, es para poder dilatar esas Sí, porque asas. recuerden que es un tubo cerrado que va desde el inicio del intestino hasta el final, que es el ano. Exacto. Entonces tenemos que dilatar, pero lo que hacemos generalmente es que lo hacemos con agua y cuando llegamos al final, entonces ahí sí dilatamos, revisamos y sacamos todo ese aire. Ok. A menos que uno le haga un procedimiento terapéutico, estirpe algo, o el paciente tenga una anatomía modificada por algunas cirugías, no debe un paciente en una colonoscopia que salga normal, sobre todo, tener ningún tipo de molestia ni dolor luego del estudio. O sea, no debería. Y generalmente no lo tiene, ninguna molestia, más que el día que pasa con hambre yendo al baño, Claro, que es la claro. principal molestia del paciente. Claro, excelente. Realmente nos ha llenado de mucha satisfacción poder tocar este tema porque hemos visto en las redes sociales y también en revistas y en los últimos artículos que se ha hablado mucho de esto. Antes se hablaba de cáncer de colon en esos pacientes a partir de los 50, 55 años. Sin embargo, ya hemos visto que un paciente joven ya inicia con una lesión premaligna, con un pólipo, con síntomas y por eso es importante detectarlo a tiempo, que usted visite a su médico, que vaya donde su gastroenterólogo para que éste inicie el tamizaje, les revise su historia familiar
y pueda tomar conducta. Así que cualquier recomendación, doctor, ese micrófono es suyo. No tienen que visitar al gastro. Yo siempre he Médico dicho internista. que no. El Miren, morito, doctor, ¿te sabe? a mí me gusta el método que usan en España, por ejemplo. Ellos tienen algo que se llama el libro blanco de colonoscopía. ¿Qué ellos hacen? Que en muchos hospitales, desde que el paciente entra y el sistema registra que tiene 45 o 50 años, el médico que lo esté viendo, o sea, ginecólogo, internista, urólogo, tiene que preguntarle, ¿alguna vez le han hecho una prueba de cáncer de colon? Eso es lo que yo aspiro. Que la doctora, usted, Exacto, sí. un médico general, quien sea, le diga, usted tiene 35 años, lo vio el urólogo. Usted tiene tantos años, lo vio el ginecólogo, le hizo una mamografía. Sí. Usted tiene tantos años, lo vio el gastroenterólogo, le hicieron una El colonoscopía. ginecólogo, todo eso, porque son los cánceres más frecuentes que Sí. nosotros Eso tenemos es lo aquí que en tenemos nuestro que hacer. Y país. siempre a las mujeres se le pregunta, ¿cuándo fue su último papá Nicolau? Exacto, Entonces, sí. podemos hacer lo mismo con este tema del cáncer de Nosotros colon. estamos aquí para eso, para orientar, Eh, para guiarlos. En la última revisión que vimos que hicieron los institutos de oncología, el cáncer de colon y recto era la tercera causa. Sí. O sea Sí. que tenemos que estar pendientes que nosotros quizá no tengamos la primera causa de muerte como en Estados Unidos, pero no es que estamos tan lejos tampoco. Exacto, sí, porque si seguimos, se esperan aumentos en los próximos años. Así que para finalizar, ya tenemos las recomendaciones de parte del doctor aquí, visitar a su médico, tratar de hacer cambios en el estilo de vida, porque como ya se explicó, tenemos factores que son modificables y los que no. Usted no puede modificar su genética, su raza Su y edad. demás, su ADN, pero sí, como usted se alimenta, como usted hace actividad física, como cuida su cuerpo, cómo se hace su evaluación, que eso sí es lo importante. Así es. Muchísimas gracias, doctor, Gracias a por ustedes. acompañarnos el Así día de que hoy. esperamos tenerlo pronto de nuevo por aquí. Sí. Gracias. Y ya saben, suscríbanse, denle like al video y comenten qué tema les gustaría que tratemos en lo adelante. Y compartan, ¿eh?